representante de ese régimen. Adelante, por favor. Ese régimen era lo que mostraba esto, ¿no? La esclavitud, la pobreza, la denigración humana, ¿sí? Eso era el Congo belga, y así dirigentes como los que mencioné justamente son los que pusieron énfasis en mostrar, en comunicar lo que estaba pasando, y obviamente la pasaron muy mal ellos, pero tuvieron las agallas para poder mostrar esa situación. Adelante. Otra situación es lo que pasó, y lo menciono muy rapidito, pero lo que pasó con los nazis en la finca de Apacachi. Todos conocen la finca de Apacachi, camino bueno, está Coronel Molde, un poquito más adelante está Apacachi, ¿sí? Fue un refugio de nazis, ¿sí? Ahí esa era una finca que era de un señor Alfred Krupp. La firma Krupp era quien fabricaba los cañones para el régimen nazi, ¿sí? Para Hitler. Hubo gente que se animó y que justamente hizo todo un operativo para poner de manifiesto, mostrar a la sociedad lo que estaba pasando y quiénes eran estos personajes que la sociedad salteña los mostraba como una visita muy especial, como si fuera que llegara un príncipe a la provincia, ¿no? Entonces quiero rescatar también a Juan Carlos Clemente, Eladio Guantay, que son personajes que, así como ahora estamos haciendo una recuperación histórica y un homenaje, se merecen en algún momento que podamos hablar de ellos. O sea que esto no termina acá, y ojalá que podamos en otro momento también rescatar esas figuras. Bueno, entramos digamos, en lo que está referido específicamente a Felipe Burgos. ¿Por qué hice esa introducción? Es para hacer referencia a que Felipe Burgos fue justamente un personaje, ese superhéroe para mí, ¿sí? Y para muchos, que justamente se animó, ¿sí? Se animó, y no solamente se animó a trabajar, a poner su esfuerzo, sino que se capacitó, desde muy jovencito se capacitó, a pesar que no pudo estar en un ámbito universitario, tuvo una autocapacitación, una lectura, una fortaleza de espíritu como para poder formarse y poder no solamente estar a la cabeza de un gran movimiento social acá en la provincia, que fue una organización que se llamó la FUSCA, que ya vamos a hablar, sino que estuvo a nivel mundial y nos comunicó cosas de lo que estaba pasando en el mundo acá en Salta, ¿sí? Podíamos tener ese diálogo. Felipe Burgos no solamente es un dirigente provincial, regional, Valle Lerma, Valle Cachaquí, etc., sino que estuvo en contacto con los principales movimientos sociales referidos a los trabajadores rurales en el mundo entero, ¿sí? Así que por eso es que quería también contextualizar no solamente el tiempo, sino también a qué conjunto, a qué grupo de dirigentes y la calidad de esos dirigentes, cómo trabajaron en ese momento tan especial. Bueno, permítanme un segundito nomás para atrás la figura de Felipe, para contextualizar la fecha. ¿Puede volver un poquito? Bueno, tan solo Felipe Burgos nació el 11 de abril de 1935 y falleció el 6 de febrero de 1976, que es el homenaje justamente de día, ¿sí? Adelante. Bueno, yo esto lo tengo simplemente como un machetito. El tiempo es muy corto lo que puedo conversar y van a ser principalmente fotografías lo que voy a pasar, ¿sí? Pero, bueno, algunos datos para que todos sepamos quién es Felipe, ¿sí? Y bueno, no dando tiempo, pero me encantaría que pudiéramos hacer un ida y vuelta, porque hay gente que sabe mucho sobre Felipe Burgos. Pero bueno, Felipe Burgos, digamos, lo más importante es que nació en un hogar campesino, ¿sí? Auténticamente campesino, en la serranía del Manzano. No sé si todos conocen dónde queda la serranía del Manzano. Son esos cerros tan bonitos, eso siempre dicen de color terciopelo, ¿no? Que están detrás de Rosario de Lerma. Bueno, ahí nació, bueno, una familia. Su papá fue arriero, digamos, de ganado a Chile. O sea que lo que quiero decirle con esto es que desde niño, toda su infancia, pudo conocer, saber, tener el registro de lo que es la vida campesina, de sus alegrías y también de sus penas, ¿sí? Eso lo llevó, bueno, le adelanto, pero era un gaucho, también era una figura de un gaucho, ¿sí? Me estoy salteando etapas, pero era un auténtico gaucho, así como está la figura, que lo ven allí, ¿sí?
no era solamente un gaucho porque se vestía de gaucho, ¿sí? Sino que para mí es la perfecta figura de lo que es un gaucho salteño, podríamos decir, y que representaba los auténticos valores de un gaucho. Le llamaban el andariego Burgos, ¿sí? El andariego porque desde jovencito también se solidarizaba y sabía, digamos, estaba como preocupado, inquieto por todas las situaciones de las familias campesinas y recorría todas las serranías conociendo justamente sus pesares, sus inconvenientes y por qué no también sus ideas, su alegría, ¿sí? Bueno, su juventud, podríamos decir, trabajó también fue trabajador rural en algún momento y luego se fue después de que hizo la conscripción digamos en la Marina, en Punta Indio, al regresar trabajó como maestro rural en Capua. Eso también, Capua no sé si también todos conocen, pero Capua es un lugar tan alejado, tan extremo en la cordillera, imagínense qué situaciones en esa época, pero también eso le ayudó a conocer muchas de las situaciones propias del ambiente campesino. Estuvo muy influenciado por el cristianismo post-conciliar. ¿Qué significa eso? El Concilio Vaticano II fue una renovación, un movimiento interno dentro de la Iglesia, donde justamente se ponía como foco la situación de los pobres. Era una opción por los pobres, ¿sí? Era su lema, digamos, reduciendo así extraordinariamente todo lo que puede decir la doctrina del Concilio Vaticano II, decía justamente que para conocer a Dios hay que primero conocer al hombre, ¿sí? No podemos saltearnos esa etapa, tenemos que conocer la vida, sus saberes, sus pesares, poder estar, digamos, con el hombre de carne y hueso, con sus situaciones particulares para recién hacer ideas abstractas, ¿sí? Bueno, podemos ir avanzando mejor con fotitos, así va a ser un poquito más animado. Bueno, acá está su mamá, que logré conocerla, ¿sí? Es la abuelita de algunas de las personas que están acá, doña Esperanza Van. Quiero decirles que con la familia en algún momento hemos logrado, digamos, reconstruir la historia, una historia que ha sido ocultada en cierta forma, que hasta relativamente pocos años era algo como que en el ámbito de Quijano se lo mantenía como oculto, ¿no? Famoso por algo será, ¿sí? Y logramos reconstruir esa historia con la familia, con la gran generosidad, aportando la documentación, compartiendo toda esa documentación y su conocimiento, y pudimos conocerla a doña Esperanza Abad, que estaba en ese momento con nosotros. Bueno, acá está su papá, como decía, en un ambiente campesino, un gaucho que, digamos, Felipe, que compartía todas las festividades y todas los quehaceres de los gauchos. Y también digamos, de todas las festividades religiosas, principalmente de Campo Quijano. Bueno, no solamente la figura del gaucho, del andariego Burgo y de su relación, digamos, con el ámbito cristiano, católico, sino también quiero mencionar la formación autodidacta de Felipe, ¿no? Justamente al revisar toda la documentación de Felipe, surge que él, a pesar, como decía, que no pudo hacer un estudio universitario, que le hubiera gustado ser abogado, que no pudo ser, pero sin embargo leía de todo, ¿sí? Leía hasta idioma. Bueno, le encantaba todo el tema de obras de teatro, hacían obras de teatro, como está acá en Campo Quijano, el tema música, era muy habilidoso con la guitarra, ¿sí? Y bueno, eso le dio una sensibilidad muy particular justamente para poder participar de diferentes ámbitos de su espacio. Adelante. Bueno, acá está, como decía, fue trabajador rural, previo a ir a hacer la marina, luego también como muchos jóvenes, fue a la marina para hacer la conscripción, y al regreso, adelante, al regreso está acá como maestro rural en Capua, en la cordillera. Adelante. Bueno,
al regreso, de la mano de un tío, ¿sí? Que digamos, lo acompañó en la formación política, un tío, ahora no me acuerdo Abán, el nombre cómo era, pero don Alberto Abán, justamente lo acompañó en su formación política y también en la formación gremial, ¿sí? Empieza a participar de diversos eventos de formación, de capacitación, y Felipe Burgo, digamos, entró en el gremialismo rural de la mano de una organización que en ese momento se llamaba FATRE, ¿sí? FATRE, que es el origen de WATRE, ¿no? Que todos conocen a WATRE, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, ¿sí? Bueno, ese fue el inicio. Felipe trabajó y puso una especie de un centro de capacitación en las lomitas. Eso fue los primeros trabajos en la vida gremial, rural, ¿sí? Y hasta el año 69, en el año 69 hubo una crisis a nivel de la CGT, a nivel nacional, donde se divide la CGT y obviamente eso provoca una convulsión a nivel de los movimientos, digamos, del gremialismo argentino, ¿sí? En ese momento Felipe se separa de FATRE y se crea justamente en el año 1969, 15 de mayo, lo que se llamó la FUSCA, ¿sí? La FUSCA es justamente la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines, ¿sí? Bueno, la FUSCA fue una organización, también yo sé que tengo que hacerla corta, repito, pero la FUSCA, quiero decir que fue una organización que fue lo más importante que tuvo Salta a nivel de la organización campesina, ¿sí? No existe comparación desde el año 69 hasta la actualidad del nivel de organización, nivel de concientización, nivel de capacitación de los campesinos de Salta. Y digo campesinos de Salta porque hoy en día la figura de campesino es como algo medio raro, ¿no? Campesino hay en Ecuador, en Colombia, aquí en Salta son productores agropecuarios, en todo caso, ¿no? No existen los campesinos. En ese momento, obviamente que sí lo existía, y fue una figura que luego fue como ocultada, tapada, ¿sí? Y como campesino, la FUSCA incluyó no solamente a los trabajadores del campo, sino que también incluyó a los pequeños productores, arrenderos, medieros, socios, a comunidades aborígenes, hacheros, pastajeros, yerbajeros, ¿sí? O sea que fue con una gran inteligencia pudo justamente trabajar a nivel de diferentes categorías, digamos, de trabajadores del campo, trabajadores rurales, ¿sí? Y conformó un núcleo organizativo muy importante. En ese momento, digamos, a nivel de cada regional, se formaban lo que se llamaban SUTCA, que eran sindicatos únicos de trabajadores campesinos y afines, y logró constituir 23 núcleos en toda la provincia, desde la zona, desde el subtrópico hasta la zona andina, ¿sí? Y Felipe Burgo, imagínense, a mí me tocó estudiar esas cosas, revisar los diarios, y es una actividad febril, ¿sí? Imagínense por un momento lo que significa en esos momentos, ¿no? Con escasos recursos, yendo a trabajar desde las zonas más diversas de la provincia y justamente reuniéndose con todas esas figuras, todos esos grupos y esas asociaciones. Por favor, si lo podemos ir pasando. Bueno, acá, jovencito Felipe, digamos, antes de la etapa gremial, también se capacitó en Chile, en unos institutos justamente para conocer todo lo que hace a técnica del agro y también organizativa, ¿sí? Adelante. Acá ya está en su etapa gremial y en el año 74 conoce a María Inés Caso. María Inés Caso trabajaba en la Universidad Católica de Salta, era una trabajadora social, y se casan, y fue un momento muy particular, de gran actividad, junto con María Inés y con la Universidad Católica de Salta, que en ese momento estaba a cargo de unos padres jesuitas muy interesantes. Han logrado desarrollar una actividad de proyectos de desarrollo en una gran extensión de la provincia, proyectos muy interesantes. Adelante.
Bueno, acá simplemente, acá tenemos un participante de esta reunión, que es Concho Espaventa, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, pero gracias Concho por estar acá. Pero lo que quiero mostrar con esta figura es la cantidad y, digamos, la densidad en cuanto a los trámites, las reuniones de tipo organizativa en las cuales participaba Felipe. ¿Sí? Felipe, que está acá con barba. Y acá está con organizaciones a nivel nacional y organizaciones nacionales, que no las voy a mencionar, son una multitud, ¿sí? Pero principalmente ASA Rural, estaba ICUPO, bueno, había una serie de ONG que trabajaban a nivel regional, con las cuales se lograba trabajar de manera conjunta, pero a su vez también esas organizaciones lo catapultaron, le permitieron trabajar e integrarse a nivel de organizaciones campesinas, de trabajadores rurales, a nivel de toda América Latina. Y no solamente América Latina, sino a nivel, digamos, de otros países. En Europa participó en varias ocasiones, y eso, digamos, le permitió tener un bagaje, digamos, un conocimiento sobre todo lo que representaba el tema del campesinado y su fuerza de transformación social en esos momentos. Bueno, no voy a mencionar, pero acá están representantes justamente de estas organizaciones, tanto estos son personajes de Incasur y de ASA Rural, que son organizaciones importantes en este tema, ¿verdad? Bueno, reuniones de diversos tipos. Adelante. Esto es de la Universidad Católica, en capacitaciones que se hacían sobre temas diversos. Bueno, muchos no van a poder ver, están muy lejos y las imágenes no les van a permitir. Pero acá, digamos, lo que se muestra es un trabajo de base, un trabajo muy profundo, digamos, localidades como el Churcal, por ejemplo, donde se lograron constituir cooperativas, en el Valle Calchaquí, hasta el día de hoy se recuerda el trabajo tan propicio, digamos, tan importante que se desarrolló a través de la FUCA. Adelante. Bueno, acá están comunidades campesinas de la zona andina. Adelante. 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 Acá hay comunidades aborígenes del norte, participando Felipe Burgos en diversas reuniones. Adelante. Adelante. Bueno, otra etapa importante en la vida de Felipe Burgos fue la participación. Felipe Burgos, digamos, como extracción política, en un primer momento trabajó con Democracia Cristiana, ¿sí? Bueno, tenía como referentes Olbert Martínez Borelli, algunos lo habrán escuchado nombrar, era un referente importante, era quien, digamos, representaba la democracia cristiana acá en la provincia, pero para las elecciones del año 1973, ¿sí? Felipe Burgos constituye una alianza con el FRECULI, ¿sí? El Frente Justicialista Liberación, y con el doctor Ragone a la cabeza. O sea, ganando la elección el doctor Ragone, Felipe Burgos es nombrado director de un ámbito de desarrollo social de la provincia, ¿sí? Y desde ese ámbito, Felipe Burgos, que está acá presente, acá en la entrega de maquinarias, está con el gobernador Ragone, desarrolló una importantísima actividad, ¿sí? Que nos llenaría de orgullo digamos, de cualquier dirigente político que pudiera trabajar así. En ese pequeño espacio que estuvo desde el 73 al 74, hasta suceder algo que ya les voy a comentar, también propuso una serie de proyectos de ley para que digamos, las comunidades campesinas pudieran acceder a la tierra, ¿sí? Se imaginan que eso en el ámbito salteño es también algo peligroso, ¿sí? Algo riesgoso, ¿sí? Generó proyectos de ley sumamente interesantes que generaron obviamente la reacción de sectores que estaban opuestos a esas propuestas políticas. Adelante. Bueno, no se va a ver acá, pero en su organigrama justamente era acá un organigrama de cómo organizó su tarea, ¿sí? Pero también dentro del trabajo que él realizaba,
compartía las actividades con otras organizaciones sociales, ¿sí? Y no solamente con la FUSCA, sino con una serie de organizaciones, Unión de Productores Agropecuarios, ONGs, organismos con asociaciones de productores, cosa que le dio un gran plafón, una gran capacidad de articular con todos los productores y con todo el ámbito rural. Adelante. Bueno, ya voy redondeando. Bueno, antes de entrar a hablar dos detalles de la FUSCA, quiero decir que, imagínense, estamos entrando años 74, 75, en un periodo histórico de la provincia y de la nación sumamente complejo, ¿sí? Peligroso, duro, difícil y triste. Y en el caso de Felipe Burgos, justamente por esas actividades, por esas propuestas que llevó a cabo, ¿sí? Estaba en riesgo su vida. Recibió amenazas permanentemente, recibió una serie de amenazas e incluso organizaciones a nivel mundial le ofrecieron a Felipe Burgos de salir del país, ¿sí? De ir a Bélgica, de ir a Francia, de refugiarse porque el ambiente era sumamente riesgoso. Bueno, lo tengo que comentar, pero en ese ambiente tan duro, tan difícil, en el año 76, justamente en el 6 de febrero del año 76, Felipe Burgos fue secuestrado de su casa, ¿sí? Por grupos parapoliciales, fue torturado, ¿sí? En ese momento Felipe lo sacaron de su casa, donde estaba justamente Marina Escaso y sus dos hijitas, una hijita que tenía 2 meses, la más chiquita 2 meses y la otra cerca de 2 años. Se imagina la situación. Bueno, Felipe Burgos fue obviamente cruelmente desaparecido, podemos decir desaparecido. Lo llevaron primero a un lugar de tortura y posteriormente en la cuesta del Gallinato, ¿sí? Lo dinamitaron, ¿sí? Ese fue el destino que tuvo el luchador, superhéroe que es justamente Felipe Burgos. Yo creo que es una metáfora y que creo que es totalmente válida. El hecho es muy duro mencionarlo, pero lo dinamitaron, pero los sembraron. Y yo creo que sus semillas son todos los que están acá, ¿sí? Somos todos los que están acá. Quiero comentarles que ese hecho tan triste, tan duro, no se logró ni siquiera esclarecer. A lo largo del tiempo pasaron 41 años para que la justicia de Salta, para que los jueces con sus trajes y sus mocasines se animaran a ir a la cuesta del Gallinato para verificar si es que existían indicios de la dinamitación de Felipe Burgos, ¿sí? Dense en cuenta lo que ocurre. Esa es la constatación de la injusticia, la constatación más dura, más clara de lo que ocurre, no solamente que ocurrió, de lo que ocurre a nivel de nuestra provincia, de nuestro país, ¿sí? Bueno, pero como les decía, mi esfuerzo personal es tratar primero de saber eso, de sacar de lo duro, de lo triste, algo que sea mensaje, algo que sea prolífico, ¿sí? Y más en estos momentos. Bueno, quiero decirles que la FUSCA, retomando el tema de la FUSCA, fue, como les decía, una organización única, impresionante, ¿sí? Yo soy ingeniero agrónomo, hasta hace unos años yo creía que conocía algo de la historia, del desarrollo rural, de las organizaciones, y cuando di con los libros, cuando di con la documentación, cuando hablamos con la familia de Felipe, nada, yo tengo que decir que no sé nada, ¿sí? Empezamos recién a ver algo, ¿sí? A ver algo, a conocer algo. Yo le agradezco tanto a la familia de Felipe, porque esto estamos poniendo en conocimiento gracias a esa generosidad. Bueno, eso, la FUSCA, hay datos, quizás son excesivos, ¿no? Pero 23 subcas con 1.000
30, 40, 50 miembros, da una idea, ¿sí?, de lo que desde el punto de vista rural significó. Pero a su vez tuvo una enseñanza muy interesante, Felipe. Trabajó por el ámbito rural, pero junto con el ámbito urbano, ¿sí?, junto con las universidades. Trabajó en el ámbito político, fue él quien se puso a la cabeza en el ámbito político, se jugó el cuero en el ámbito político. O sea que eso también yo creo que son enseñanzas para el momento actual, ¿sí? No solamente trabajaba y tenía una estrategia a nivel de su ámbito de trabajo específico de los trabajadores rurales de Salta, sino que interactuaba con las ligas agrarias, interactuaba a nivel del conjunto de Argentina, de América Latina y del mundo, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Trabajaba desde el punto de vista comunicacional en esa época, muy fuertemente. Bueno, me voy a ir, digamos, y no quiero quitarle más tiempo. El tema también capacitación, lo que significó en ese momento capacitación dirigencial a todo el campesinado, es algo muy importante que también tenemos que retomar. Creó una central de servicios que se llamó INICA, creó la Casa del Campesino, tenía una publicación que se llamaba La Voz Rural, ¿sí? Bueno, son algunos ejemplos de las actividades de la estrategia que tomó la FUSCA en ese momento. Adelante. Bueno, yo quiero, me parece que son como algunos puntitos, ya tratando de ir redondeando, de algunos puntitos que creo que son los que tenemos que retomar, que creo que a nivel de los movimientos sociales tenemos que trabajar. No podemos trabajar, obviamente, desde cada uno de su lugar, sino que esta experiencia nos brinda una imagen diferente, ¿sí? Universidad junto con movimientos sociales, junto con los gremios, junto con la parte rural, la parte urbana, ¿sí? Creo que todos a la larga somos los ciudadanos que compartimos la misma realidad y que tenemos que ir todos juntos con un mismo objetivo. Acá, bueno, me parece que hay 6 puntitos que yo rescaté, no se los ve, pero el tema capacitación, formación permanente, creo que fue el mensaje más importante de Felipe Burgos. Si no podemos trabajar, digamos, en cuanto a capacitación desde el ámbito universitario, una tecnicatura, un secundario, un primario, desde lo que sea, es capacitar, siempre capacitar, de la forma que sea. La presencia territorial, ¿sí?, fue algo muy importante en diferentes lugares de la provincia y como dijimos, a nivel nacional. Planificación de la acción, no hacer las cosas, bueno, hoy hay una oportunidad para ir para allá y mañana tenemos que ir para el otro lado. No, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, tener una planificación, una evaluación, un seguimiento, dar la cara de lo que hemos planificado y qué es lo que hemos logrado. Yo creo que eso también es importante para los movimientos sociales. La organización, de poder tener diferentes vertientes del campesinado, pero con organizaciones sociales urbanas, universidades, como dije, el ámbito político, etc. Una mirada estratégica sobre escenarios diversos, provincial, nacional, mundial, y propuestas de políticas públicas, ¿no? Yo creo que son esos los 6 puntos más importantes que nos logra comunicar Felipe. Bueno, no quiero cansarlo. Por la memoria de Felipe Burgos, yo creo también que es importante recordar, lástima que esos colores no se ven, pero exigimos la reglamentación y cumplimiento efectivo de la Ley de Agricultura Familiar de Salta, que lleva su nombre. La Ley de Agricultura Familiar de Salta se llama Felipe Burgos en su honor, y es una ley que en todos los ámbitos políticos, todos los nombres, todas las corrientes, le pareció interesante salir en la foto y en la televisión, pero nunca quisieron ponerla en ejecución. Así que yo creo que eso que es muy importante, que podamos poner todos juntos, tirar todos juntos para que se pueda implementar la Ley de Agricultura Familiar. Y por último, adelante por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que es todo lo que quería comentarle. Le agradezco a todos por escucharme y bueno, ojalá que esas semillas, que son las semillas que dejó Felipe a través de su calvario, ¿sí?, que somos todos los que estamos acá, desde el ambiente que le corresponda, podamos justamente ir juntos, ir tomándonos de la mano y poder cumplir con los objetivos que nos planteó Felipe. Muchas gracias.
Continuar con el acto y a fin de desocupar el proyector, voy a pedir un fuerte aplauso a la memoria de Víctor Toto Nadalich. Los que tengan el libro, para los que tienen la suerte de tener el libro de papel, tiene muchas fotos al final y también está circulando el libro en versión digital. Así que cualquier persona que después quiera pasar, después me lo pide, le pide a Nena, le pide a Gabriela y se lo pasamos por WhatsApp al libro, por lo menos para ir hojeándolo. En esas fotos aparece, y en una de las exposiciones en una de las fotos que puso Marcelo, aparece al lado de Felipe, en uno de los plenarios, aparece el gran Toto Nadalich, que falleció la semana pasada en Mendoza a los 89 años. Toto Nadalich es de Reconquista, participó del movimiento rural de la Acción Católica. A partir de ahí se comprometió con la realidad campesina del norte de Santa Fe, de la provincia del Chaco, lo que después dio inicio al nacimiento de las ligas agrarias en Reconquista, en Chaco, en Formosa, en Misiones, y luego como militante de las ligas agrarias y acercándose a las corrientes del peronismo revolucionario, estando en Tucumán, viene a Salta a darle un apoyo a la FUCA de Felipe Burgos y está acá en Salta en el año 71, 72, hasta el año 74, en el que es una semana antes de que le haga la intervención a Miguel Ragone, lo meten preso y por ese hecho que lo meten preso, él está 8 años preso, es recién liberado en el año 83, ¿no? Compartió prisión con muchos compañeros, con Eladio Guantay también, fue el rehén de la dictadura militar, estuvo 2 meses rehén de la dictadura militar cuando se hizo el mundial, él lo tuvieron en Córdoba, así que bueno, un luchador incansable que pudimos conversar con él en forma digital y que la semana pasada nos dejó a los 89 años, pero también quiero pedir un fuerte aplauso para Toto Nadalich. Mientras se prepara también la segunda oradora, también voy a pedir un fuerte aplauso, Marcelo, la nombró, a quizás las visitas más importantes que queríamos que estén acá en este acto en homenaje a Felipe Burgos y a todos los compañeros que pelearon en esa época, a Mabel Burgos, a Gloria Burgos, a Néstor Flaco Burgos, a Ana Rodríguez Burgos, que son familiares que se vinieron, que nos vamos a fijar, que viven en Salta, que colaboraron con la investigación, y que están acá, así que queremos que lleven este aplauso también en homenaje, ¿no? Vamos a seguir nombrando a algunos invitados que también nos hacen el honor de acompañarnos. Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial contra la Tortura, Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Contra el Desarmo, Nora Hernández Medina, que se va a hablar, está Cristina Cobos también, de la Asociación de Iglesia Raquel y miembro del Comité contra la Tortura, Nelly Sánchez, secretaria de Género de ATE, está Félix Bonorino, de la agrupación Tropa de Todos, está Mariana Leonard, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. También hay a un historiador muy importante también para conocer la historia de Salta, Daniel Cotorín, con aportes invaluables, y también presidente de la Unidad Popular, y Diego Arroyo, de Colina, y también referente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también lo ha mencionado, y voy a pedir otro fuerte aplauso también para Cocho Espaventa y para Pía Viento, que militaron junto a Felipe Burgos. Voy a llamar a Victoria Santander, que va a hablar por la corriente Martín Fierro, y vamos a pedir de correr el... Ahí está, muchas gracias. Adelante, Victoria. Buenas tardes a todos, gracias por escucharlo a Marcelo, quien nos puso en contexto de quién fue Felipe Burgos, y agradecerle porque
porque contar la historia en nuestra provincia de compañeros que han llevado a la lucha en unos momentos difíciles que han atravesado, pero fueron los que tomaron la bandera de luchar por una Salta más justa, porque los trabajadores, en el caso de Felipe Burgos, pero tenemos muchos compañeros que también tuvieron el mismo destino que Felipe, como Álzaga, como varios compañeros, y el mismo, el único gobernador desaparecido de nuestra historia, y que también fue de nuestra provincia, y ahí vemos el acto macabro y la organización que hicieron para desaparecer a dirigentes, a personas que tomaron la bandera de la lucha y de tratar de defendernos y tratar de tener como en todo el país, una Argentina, una patria más justa. Lo hicieron también acá en nuestra provincia, y así fueron olvidados, porque si bien tenemos que decir más de 40 años y escuchamos y hacemos un homenaje a Felipe Burgos. Felipe Burgos, y lo entiendo a Marcelo, la emoción cuando tiene que homenajearlo, porque lo miraba y me daba una admiración, porque todos somos Felipe Burgos. Como dijo Marcelo, él empezó desde abajo. Todos venimos desde abajo. Y nosotros tenemos que levantar la lucha de Felipe, porque quizás es otro contexto hoy, pero el enemigo sigue siendo el mismo que se enfrentó Felipe Burgos. Él se enfrentó con las patronales, se enfrentó con la oligarquía, se enfrentó con una Salta en la cual no quería, solamente los excluidos no tenían lugar. Y él lo hizo. Entonces nosotros nos tenemos, como dijo Marcelo, nos tenemos que organizar de esa misma manera que esos compañeros que dieron la vida, por una Salta más justa para nosotros. Nosotros nos tenemos que organizar, ya sea de organizaciones, ya sean de las universidades, de lo que sea, pero nos tenemos que organizar y lograr lo que muchos compañeros han dejado en el camino, pero seguimos acá nosotros sembrados. Por eso es que todos estamos acá, porque entendemos que la lucha es esa. Se nos vienen momentos difíciles en nuestra provincia, no solo en nuestra provincia, sino en nuestra patria, y sabemos quién es el enemigo, y necesitamos estar organizados, unidos, y sobre todo dar pelea, así como lo hicieron los compañeros, así como lo hicieron, lo tenemos que hacer nosotros. Los contextos son distintos porque es un presente en el cual nos toca a nosotros, pero la lucha tiene que ser la misma, los enemigos siguen siendo los mismos, y nosotros organizados vamos a dar la pelea. Sabemos que vienen tiempos difíciles, vemos cómo la justicia sigue de la misma manera cuando le tocó a Felipe, y sabemos porque ha pasado años y vimos cómo tuvo que, ni siquiera la justicia, como dijo, los trajecitos de corbata, y tenemos que nosotros, los compañeros, reivindicar a ese compañero y alzar la voz de Felipe Burgos hoy en un día muy importante para todos nosotros, porque hoy lo homenajeamos y lo tenemos que homenajear a nivel nacional, porque fue un luchador por los excluidos, por los trabajadores rurales, por los que son parte de la economía de la patria. Y ellos son los que sufren, ellos son los excluidos, y Felipe lo vio en esos años, y nosotros lo tenemos que ver y tenemos que levantar las banderas, ya sea de los trabajadores rurales, de todos, porque necesitamos una Salta más justa, una Salta protagonista, y que seamos nosotros también que estemos en la agenda. Los de abajo tenemos que estar en la agenda de la política, es muy importante. Felipe se dio cuenta. Porque fue gremialista y tenía que ir con lo que tenía que ir. Pero también se dio cuenta que la política es muy importante, porque para tener los derechos necesitaba ser parte de la política, y así fue junto al gobernador Ragones, que lucharon para los más excluidos de nuestra provincia. Necesitamos Ragones en nuestra provincia, necesitamos Felipe Burgos en nuestra provincia, y estamos acá reunidos porque somos nosotros la semilla de esos compañeros que han perdido la vida y que han una lucha y no han demostrado cuál es el camino. Hoy son otros tiempos, pero sabemos cuál es el camino. Y cuál es el camino es organizarnos, luchar y tratar de conquistar por primera, aunque sea esa Salta que todos queremos, esa Salta que esté en la agenda, que defendamos nuestros recursos, que no nos vengan a saquear, porque sabemos lo importante que es Salta, no solo para la patria, sino para la mirada de muchos que quieren venir y saquearnos y llevarnos nuestros recursos naturales, y sobre todo nuestro litio. Y entonces nosotros tenemos que estar organizados y tratar de defender todo lo que sea de nuestra patria, y que realmente los excluidos se lleven todo lo que realmente se merecen, y que seamos justos y
que sea una patria justa, una Salta más justa para todos. Y antes de terminar, porque sabemos que hay muchas personas que quieren que tienen la palabra, quiero darle un saludo de Ernesto Ojeda, que es nuestro secretario general de ATRE, miembro de la CTA a nivel nacional y provincial, que le manda todo un agradecimiento por estar acá. Y le quiero decir que él también es un luchador y sigue luchando por los excluidos, y él le manda un agradecimiento por estar por cuestiones que sigue la lucha, por la lucha que él está en compromisos nacionales y no puede estar acá, pero me dijo por favor que le dé un agradecimiento a todos los compañeros. Yo soy dirigente de la Corriente Nacional Marco Izquierdo de la provincia de Salta y muy agradecida por todo. A Marcelo, realmente lo que nos mostraste, nos transmitiste a todos, a los compañeros de derechos humanos, que la lucha es nuestra, porque la memoria la tenemos que tener siempre presente, y agradecerles porque siguen en la lucha de recuperar la historia nuestra, de las verdaderas compañeros que han luchado por tener algo más justo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria. También vamos a saludar la presencia de Fernando Díaz, el secretario general del Sindicato de Prensa Salta, y están pudiendo ver un cuadro que lo hizo un militante de Rosario Lerma, David Viveros, en homenaje a Felipe Burgos. Con el aplauso voy a llamar a Nora Leonard, por la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, y también por la Mesa de Derechos Humanos, que da una palabra. Ella lo conoció a Felipe, así que le damos. Bueno, me van a perdonar, pero el compañero que habló primero me quitó todo. Bueno, Felipe Burgos, hombre de las lomitas en Campo Quijano, fue una persona de una exquisita cultura y fuertes virtudes y un gran humanista. Pertenecía al Partido Demócrata Cristiano. En las entrevistas en el diario Norte hablaba con palabras que en la actualidad pueden resonar como las de un profeta. Detestaba y denunciaba las traiciones a los falsos adoradores de la cruz de Cristo y a los apóstatas de la política. Por eso llevaba en su corazón y lo hacía público a la figura de Güemes, San Martín, Cuba, y a los religiosos, él de Cámara, Camila Torres, y a todos, y a todos aquellos hombres que luchaban por la liberación de los pueblos, la justicia social, siendo Felipe también uno de esos protagonistas. Entonces así se explica por qué lo odiaban los patrones de estancia, los civiles golpistas, los políticos mentirosos, de modo tal que aquel día le suprimieran su existencia. Felipe trascendió las fronteras de nuestra patria y tuvo fuertes relaciones con organismos revolucionarios de América Latina. Integró la CLAT, Confederación Latinoamericana de Trabajadores. También había comenzado a trabajar por un frente que aglutine en la región a todos aquellos sectores obreros, campesinos, intelectuales, estudiantiles, en un movimiento de sólida presencia en los sentimientos populares, sin demagogos de por medio, para la construcción de una verdadera patria grande. Lo dicho irrefutablemente se apoya en la personalidad de Felipe, un gran idealista, cargado de ilusiones, sin niños trabajando en el surco, sin peones de campo durmiendo al intemperie, y tantas otras agresiones a la condición humana. Su sencillez, humildad y extremado espíritu de solidaridad le hizo a este docente rural en sus últimos años regionalista y político insobornable merecer por mucha gente de las áreas rurales la conducción de sus entidades de lucha, como fue el caso del Sindicato Único de Trabajadores Rurales y Educadores del Valle de Lerma y Valle Calchaquí. Aunque esa lucha no le fue fácil por la tenaz oposición de los dueños del poder agropecuario y políticos corruptos.
En el juicio que investigó y condenó al militar Carlos Alberto Murphy, el fiscal Toranzo dijo en su alegato final: aquí se secuestró a una persona valiosa como Felipe Burgos, que luchó incansablemente por defender los derechos del campesino. Finalmente, valga decir que Felipe no necesita de una estatua, pero sí necesita que cada campesino y cada persona honesta levante sus banderas de justicia y las haga realidad en este presente de tanta injusticia y profundas desigualdades sociales. Voy a indicar que dentro de poco tiempo se va a abrir la causa de Felipe Burgos II, que significa más investigaciones sobre los que participaron en el secuestro del compañero Felipe Burgos, a quien tuve el privilegio de conocer, porque yo venía de la Juventud Universitaria Católica y nos encontramos, tuvimos reuniones con él y con campesinos, que para nosotros era algo muy importante, conocer su casa en la Lomita, así que, bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Mónica Leonard. Muy bien, vamos a llamar a Vanina Viveros por el Frente de la Juventud de la Corriente Martín Fierro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer tenerlo aquí, un placer tenerlos a todos, compañeros de la militancia, compañeros de la juventud, allá también están todos presentes. Bueno, me presento. Yo soy Vanina Viveros, soy referente de la juventud de la Martín Fierro y también integrante y militante de ATRES, que ATRES es una fuerza que renació, una fuerza emergente que surgió de la Martín Fierro. Por tanto, soy una militante de la Martín Fierro y también de ATRES. Mi presencia hoy aquí, la verdad que pasa por el hecho de comprender y de entender que todos nosotros somos partícipes de aquel proyecto tan grande que tuvo Felipe Burgos. Y no solamente él, muchos líderes más, pero nadie como él. Ya lo relataron antes los compañeros, nos compartieron quién fue Felipe Burgos. Para que entendamos la gran fortaleza y el gran sacrificio que tuvo Felipe Burgos, es importante tomar estas fechas recordatorias, no solamente para recordarlos como un acto homenaje. ¿Eso es necesario? Claro que sí. Pero más que eso es necesario realmente comprender, entender que lo que ellos hicieron fue algo sumamente importante, muy importante. Ellos, cuando tenían sus planes, sus proyectos, hablaban por las generaciones futuras, por las generaciones que vienen, para que las generaciones, los jóvenes que vengan, tengan un futuro mejor. Esas generaciones de las que ellos hablaron somos nosotros. Soy yo, son ustedes, es mi padre, somos todos nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad como militantes que somos, como militantes que salimos a la calle con la bandera y la tenemos en alto porque creemos en un ideal. Es nuestra responsabilidad tomar conciencia de lo que ellos hicieron y ejercerlo, seguir su ejemplo y ejercerlo todos los días. El Frente de la Juventud, los jóvenes, los compañeros que ahí están presentes hoy, en las tantas charlas que tenemos y en las tantas reuniones que tenemos, coincidimos en que nosotros, jóvenes, no somos solamente votantes porque pasamos los 16 años o porque tenemos 16 años y ya estamos aptos a votar. No. Para nosotros, ese ejercicio es importantísimo porque entendemos que las cosas están mal, porque entendemos que hoy en día no se puede hablar de condiciones óptimas del trabajador, de condiciones estables, favorables para el trabajador. Sabemos muy bien lo que pasa a cada compañero en su trabajo, en la finca,
en los terrenos en donde les toca trabajar, lo conocemos muy bien. Somos hijos de trabajadores rurales. Yo soy hija de... Mis padres son trabajadores rurales. Mi padre ejerce, ahí está presente. Él hizo este cuadro y mientras él lo hacía, él me iba conversando. ¿Sabe lo que me decía? Hay que ejercer lo que ellos hacían. Hay que seguir lo que ellos hacían y lo que ellos tanto comunicaban a la gente y a los jóvenes. Porque si no, no vamos a avanzar. Lo que ellos proponían era algo justo, era algo pleno, puro, era algo que si nosotros realmente tomamos conciencia de ellos vamos a comprender que es a favor de todos nosotros. Personas como él entendieron simplemente el hecho de que las cosas en ese entonces no marchaban bien, de que las condiciones de los trabajadores, así como él luchaba, trabajadores campesinos, indígenas, vivían en condiciones deplorables, en condiciones en las que ningún trabajador tiene que vivir. Y él tomó esa responsabilidad al hombro y salió en defensa de los trabajadores y de los indígenas y de los jóvenes, porque tenía un ideal de sacar a los jóvenes y a todos los trabajadores, un ideal con justicia, con superación. Ese ideal y esa meta la tenemos hoy los jóvenes. Y nuestro mensaje a todos los compañeros, nuestro mensaje a todos ustedes, es que este ejercicio lo tenemos que hacer todos los días. Así como en un partido de fútbol que miramos en la casa, vieron que todos en la familia somos técnicos en ese momento. Criticamos a los jugadores, criticamos cómo va el partido. Bueno, nosotros entendemos que la política es tan fácil de ejercer, pero lamentablemente las personas que hoy están en el poder, aquellas personas que solamente ven por los intereses que se plantean antes de llegar a ese poder, se enriquecen y la hacen difícil. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir a todos los jóvenes y a todos los militantes, compañeros que hoy están aquí presentes, compañeros. Ejerzamos esto todos los días. Pongámonos la camiseta así como lo decimos todos los días. Si no, ¿la argentinidad dónde está? Pasa este día y no está más. La argentinidad de cada uno tiene que estar todos los días. Cuando lo transmitimos a los compañeros, cuando hacemos nuestras actividades y cuando queremos transmitir nuestro objetivo, tiene que estar la argentinidad. Porque si no está, vamos así, a la deriva y no tenemos ningún objetivo y nunca vamos a poder llegar a la patria grande, justa, libre, equitativa para todos los argentinos que ellos tanto soñaban. Comprendamos realmente lo que ellos hicieron. Es algo digno de conmemorar, de recordar, de ejercer hoy, no solamente hoy, todos los días. Muchas gracias por su presencia, a los compañeros, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un honor muy grande. Sigamos con esta militancia, sigamos con nuestro objetivo firme y leal, siempre. Que así como ese proyecto que tenía, nosotros los jóvenes también lo tenemos. Y así, con la comisión que ellos luchaban por ese objetivo, nosotros también estamos convencidos de luchar por ese objetivo, de levantar a este país, de levantar a esta provincia, de levantar al compañero, de levantar a la patria. Muy bien. Muchas gracias a la fuerza de la juventud. Vamos a nombrar también, está en las banderas, se me estaba olvidando, así que pido disculpas. Este acto es organizado por muchos jóvenes también que están presentes y por las organizaciones, por ATRES, la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, que levanta la bandera de Felipe Burgos todos los días y que lo tiene presente todos los días en su local en Rosario Lerma y en todas las actividades. También la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Salta, que también financió el libro de Felipe Burgos. Y nombramos también a las organizaciones que también colaboran, Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquer, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y criminales,
IJOS Salta en la red nacional, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, que conforman la Mesa de Derechos Humanos también, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a la Asociación Miguel Ragovi y a la Corriente Martín Fierro. Muchas gracias por hacer posibilidad de este homenaje. Y también, y vamos a llamar también, ahora vamos a llamar a Fernando Pequeño Regone y a Eva Lencina, que si quiere pasar Eva. Fernando Pequeño Regone es presidente de la Asociación Miguel Regone, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, integrante del Consejo Consultivo del Comité de la Cultura, y la compañera Eva Lencina es referente del Frente Barrial el 19 de diciembre y también es miembro de la Secretaría. Sí, me confundí, perdón. No, quería decirlo bien. Es de la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. El micrófono de usted. Yo quiero dar la palabra a Eva porque primero las mujeres, y vamos a tener un problema de género acá. Pero decirles antes la inmensa alegría que tengo de poder compartir este espacio chiquitito con una persona como Eva, a quien estoy conociendo, que si hay una voz de los pueblos originarios acá presente, formada de acá a la China, esa es Eva. Así que muchas gracias, Eva, por dejarme conocerte y también por aceptar conocerme a mí. Y también agregar, no sé si lo dijo José por ahí, que yo en el ámbito de andar buscando unir esfuerzos, unir instituciones, articular, me meto donde puedo y me trato de ganar el derecho a que hablemos todos, porque si algo nos pasa en este mundo es que los enemigos nos desarticulan y nos silencian y nos hacen creer además que cada uno se mira el pupo porque tiene una página en Facebook que es Gardel. Quiero decir en ese sentido que también soy parte del movimiento de recuperación justicialista que está acá, mi compañero David Torrejón, mi compañero Alejandro y todos otros que estamos buscando lo mismo, que estamos buscando articular. Así que nada, eso, Eva, son la dama, así que vos primero. Bueno, buenas noches, mi nombre es Eva Lencina y agradezco al compañero la presentación, pero creo que fue mucho. Lo que les quiero decir es que, bueno, Felipe Burgos está vivo en nosotros, en los trabajadores rurales, en los que representan el campesinado y al igual que en aquellos tiempos, ahora también estamos teniendo lo mismo, estamos padeciendo lo mismo, ¿no? Con lo más reciente que largó el gobernador, que fue el protocolo, ¿no? En el cual es un protocolo antipiquete. Creo que nos está con esto nos está nosotros quitando, ¿no?, el derecho a la expresión, ¿no? Y ahí también lo que él está haciendo es darle, ¿no?, a un sector la parte, le podríamos decir, extractivista y concentrado para que ellos puedan hacer de muchas familias rurales lo que ellos quieran. Que muchas familias rurales no tengan el poder de reclamar como lo hacemos nosotros, que pedimos por nuestras leyes, que pedimos porque nos tengan una igualdad, ¿no? Porque lo que a nosotros nos sucede a veces es que trabajamos en el campo, trabajamos con lo mínimo, con lo poco, a veces los patrones tampoco dan a cada persona que va a trabajar lo que corresponde como para que se protejan, sufren de envenenamiento por los agroquímicos y el Estado mira hacia el otro lado, el Estado no observa, directamente nosotros como pueblos originarios que trabajamos la tierra y vivimos de esto, ¿no?, nos sentimos a veces excluidos de este sistema de gobierno, ¿no?, porque no encontramos nosotros la forma de expresar nuestros reclamos.
Y al existir ahora este protocolo que hasta prohíbe de que en las plazas nos podamos concentrar para poder hacer una asamblea, ¿no? También está dejando a entrever de que no le importa si nuestro reclamo es justo o no lo es justo. Así que bueno, era lo que yo quería contar. Creo que hay muchas cosas que ya se dijeron de Felipe Burgos y no creo que tenga un poco más para agregar, pero como les digo, al igual que en aquellos tiempos, ahora este protocolo que instaló el gobernador, ¿no? Es un golpe grave a lo que es la democracia, a lo que es la provincia. Muchas gracias. Nunca conocí un cuadro como era. Estoy impactado. Yo no me voy a referir concretamente a la vida de Felipe, que ya muchos hablaron de él, pero quiero traerles una anécdota de Felipe Burgos y de Miguel Ragone que ocurrió cuando ya ambos estaban muertos y que llega a mí casi sin querer a través de la viuda de Ragone, que es mi abuela, que murió también hace poquito. Quiero les cuento primero y después hago la reflexión. Yo hurgando papeles, porque soy un obsesivo de la memoria de mi abuelo y quién era y qué hacía y cuál era su significado político, digamos, en esta sociedad en la que vivo, le di vuelta a todos los papeles a mi abuela, que tenía de 40 años guardado en su ropero, y en eso apareció un documento. ¿Saben lo que era? Un documento, un petitorio firmado por Felipe Burgos. Me impactó, porque yo lo conocí a Felipe, no por los compañeros políticos de Felipe, lo conocí por Marcelo Faraldo, que está acá. Y después entendí de qué se trataba ese documento, y era nada más ni nada menos fechado a principios del 74, o sea, había pasado un año que habían asumido el gobierno. Recién un año después, Felipe estuvo en condiciones de decirle: mire, Ragone, esta es la gente que yo quiero que usted nombre para gobernar en este estado popular que queremos armar. Marcelo explicó muy bien todo lo que estaba haciendo Felipe con esas federaciones al norte, desde el norte de Salta hasta acá. Tienen que leerlo el documento, porque van a reconocer muchos nombres de quiénes eran los compañeros que Felipe quería que sean parte de ese gobierno popular de Ragone. Lamentablemente, otro dato, ese documento no tenía ningún sello de mesa de entrada de la mesa de gobernación, como ocurriría hoy día, que más o menos conoce el gobierno, sabe que tendría que ir Felipe. No, lo tenía la viuda de Ragone en su caja, en su placar. Eso significa que Felipe se lo dio en manos a Ragone, con quien hablaba todos los días. No era un gobernador que estaba allá arriba. Pero ¿saben qué pasó? Esto fue a principios del 74. A fines principios de noviembre del 74, esos días que vino Isabel Martínez Perón acá, días después lo intervinieron a Ragone, los vencieron, derrotaron ese proyecto que ellos armaron, y ese documento se quedó 40 años en el placar de la viuda de Ragone. Así se movían los compañeros. Quiero decir esto porque ese es el sello de los gobiernos populares y de las relaciones horizontales que ellos podían construir. Bueno, Marcelo dijo lo mismo que yo había pensado cuando empecé a conocerla a Eva, a muchos de los compañeros del movimiento La Martín Fierro, que ustedes, y lo que dijo también Vanina como joven, que ustedes son esos representantes que Felipe Burgos hubiera querido que Ragone nombre para ese gobierno popular. Seamos capaces de construirlo. No renunciemos a esos sueños. Y fundamentalmente, quiero decirles, después de haber visto mucho de cómo se hace política en esta provincia, no se dejen comprar y no hagan alianzas, disculpen la palabra, al pedo. Lo digo así brutalmente para que se entienda. Porque hoy en la política se dio vuelta lo que se piensa. Ellos,
junto con Ragone, no pensaban qué iban a ganar en la política. Pensaban a quién iban a favorecer y en qué iban a ganar para los otros, no para ellos. Pero hoy la política se piensa en términos de qué gano yo y mi grupo para nosotros. Se profesionalizó y se corrompió. Yo, en lo que voy conociendo este movimiento hermoso de trabajadores, espero que no se dejen corromper, porque hoy es infinitamente más sutil el mensaje para que cada uno sea corrompido y comprado. Y quiero terminar diciendo que a Felipe Burgos lo mataron igual que a Miguel Ragone porque querían mitad y mitad para los trabajadores de la renta de la ganancia y mitad para los otros, vayan a saber quién sean esos otros. Por eso lo mataron, por la mitad, por eso. Pero hoy, y muchos de ustedes sabrán, no los matan, pero arremeten contra gremios enteros y matan públicamente a los dirigentes que pueden ser capaces de representar una voz, tratándolos de corruptos, de mafiosos, de esto y de lo otro. El lawfare. Aprendamos a defendernos los sectores populares para que podamos llegar al 50 y al 50% de la riqueza que todos generamos, por lo que peleaba Burgos, por lo que peleaba Ragone, por lo que peleaba Álzaga y tantos otros más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañero. Entramos en la recta final del acto. No la estoy viendo, pero ¿está Lenina? Bueno. ¿Julito? Si no la vemos a Lenina, así que lo vamos bueno, se fue. Vamos a llamar a Julio Molina, secretario general de la CTA Autónoma Salta. Buenas noches, compañeros. ¿Quién era Andariego? Felipe Burgos, Andariego. Bien. Le dice, tenés 3 minutos, Gaby, ¿dónde está Gaby? Controlame los 3 minutos, Gaby. Ahí está, con hacerme señas. Me voy, si Dios quiere, sí. Qué difícil es hablar cuando de alguien que ha sembrado ejemplo y concuerdo totalmente con lo que decía Marcelo, este semillero. ¿A dónde están los rurales? ¡Levante la mano! Bien ahí, los rurales. Bien ahí. Le dice lo que hablar de los 70, inclusive yo de esos 70 no había nacido todavía. Bueno, pero pasaban muchas cosas desde el 69, que por ahí siempre me cuenta, que me lo recuerda Blanca Lescano, Melina, con el Cordoballo, pero estaban pasando muchas cosas en el país y en esa época ya por ahí venían pasando cosas con en Francia, venían pasando también en Chocolovaca, gracias Madrid. Venían pasando antecedentes de los laburantes que por ahí fueron tomados como ejemplo acá y también en Estados Unidos, que lo que pasaba que estaba con la revolución también ellos estaban con la libertad y derechos de los negros, de los pueblos de esta gente que estaba tan maltratada y también ellos también peleaban ahí contra la guerra mundial. A eso también venían surgiendo varias cosas que de acá de Latinoamérica mirábamos. Y también en esa época había muchos, en toda Latinoamérica había muchos países donde teníamos dictaduras militares. Impuestas, ¿por qué estaban impuestas las dictaduras? Por los yanquis. Hoy también pasa lo mismo. En esa época también, nuestros jóvenes de esa época, soñadores, como decía recién el compañero Fernando, esos soñadores vieron lo que pasó con los barbudos ahí en Cuba, que podían ellos combatir el capitalismo y la burguesía,
y acá también tomaron coraje los compañeros, y acá también desde México hasta Chile, también querían los compañeros combatir esa burguesía, ese capitalismo. Ahora, ¿qué pasaba acá en Salta precisamente? La lucha que tenían los compañeros, que también se reflejaban en el país, no era tan solo por reivindicaciones salariales, que bueno, estaba acusado Felipe Burgo también ahí sospechado de lo que había pasado en la Pascalle. Pero eran reivindicaciones también contra el capitalismo. Cosa de que hoy hemos olvidado totalmente eso, y por ahí hago media culpa desde los sindicatos, únicamente vemos reivindicaciones salariales, cuando nuestra mirada tiene que ser más allá de la nariz y ver lo que está pasando con nuestra sociedad. Desde ATA a nivel nacional, desde la CTA a nivel nacional, nos piden que nosotros veamos más allá de nuestras narices y nos metamos también en los problemas sociales. Hoy, como decía también la compañera, donde tratan de crear la AUFE, como le crearon a la vicepresidenta, hoy el capitalismo sigue avanzando. Ahí tenemos una comandante, jefa de región sur de Estados Unidos, que declara abiertamente de que es de interés nacional de Estados Unidos el tema del litio, el oro, de la plata, de los peruanos. Por eso Perú también tiene ahí ya metido los yanquis y quieren meter un golpe de Estado, ya no son militares, pero pequeños golpes de Estado, con gente de la derecha que se presta a hacer eso. Entonces, en esa época era un sindicalismo ascendente, que subía, que ganaba derechos, un sindicalismo que no tan solo veía los derechos y reivindicaciones, sino también peleaba por su patria y combatía el capitalismo. Entonces, bien, gracias, Perrito. Bien, el único patriota que entiende el mensaje de combatida. Hoy parece que no entendemos. ¿Y por qué ascendente? En esa época, como también entendía el andariego, se peleaba contra el capitalismo. Y ascendente porque los trabajadores, las comunidades y las mujeres que también tenían el separador ahí, producieron grandes cambios. No es más que en el 75 se consiguieron los mejores convenios colectivos de trabajo. Los mejores convenios. Y desde el 75 a la fecha usan la ultraactividad. ¿Y cuál es la ultraactividad? Dice la ley que si el convenio ese colectivo no se trata de negociar en los últimos 6 meses, pasa automáticamente, es como el remedio, no se vence, pero el remedio se vence, el convenio no, y automáticamente todos van. Y los convenios que por ahí se han modificado han sido para la baja, no para subir y buscar mejor calidad de vida para los trabajadores, condiciones de medio ambiente. Entonces, sí hay que hacer referencia que en esa época fue un ascenso, algo totalmente ascendente, que después con el tiempo se quedaron los convenios. Y hoy estamos muy distantes a lo que pasaba, donde se combatía no tan solo las injusticias laborales, se combatía el trabajo negro como lo hacía Felipe, porque Felipe iba y también buscaba como sindicalista que de Salta, algunos compañeros van y buscan el inspector laboral para tratar de hacer la justicia social y por ahí tratar de reivindicar, hacer pagar que le come el convenio colectivo de trabajo, que le pague por la escala salarial, que lo blanquee, que tenga obra social, que tenga la parte previsional para que se pueda jubilar el día de mañana. Entonces, eso hoy día está medio para abajo. Y pareciera, hoy día me duele, pero no me gusta callarme, 40 gremios estaban invitados. Y parece que estuviéramos todos en el subsuelo de la derrota del inframundo. Parece que no nos solidarizamos, o no nos interesa Felipe Burgo, como no nos interesa Álzaga,
haya que fue privilegiado también en esa época acá en la salida de la CGT. Entonces, si se muere un sindicalista ahora a causa de... ahí se va a solidarizar. Me da pena. Me da pena, pero a la vez me pongo contento porque este semillero crece, porque le puedo decir con orgullo, he participado en las reuniones que hacen los rurales. Salen de trabajar, salen de cosechar el tabaco, salen de encañar, y a las 10 de la noche, 9 de la noche, empiezan las clases que dan en Atres, la cual he participado, y la verdad que me he quedado admirado la capacidad de razonamiento, de entendimiento que tiene de la política mundial, de la política nacional, de la política de Latinoamérica, de la política que tiene nuestra provincia de Salta. Y sabemos quiénes son los oligarcas, y sabemos, creo claramente, quiénes son los feudalistas, quiénes son los burócratas, que realmente son los traidores a la patria, que no defienden los derechos de los trabajadores ni los derechos de todos los salteños. Entonces, los que estamos acá, creo que nosotros tenemos que hacer la nota y ser diferentes. Ser diferente es comprometerse. Entonces, no pueden existir lugares que no se respete el mínimo vital y móvil. No pueden existir lugares que sigamos teniendo trabajadores en negro. Que se pongan contado. Y me parece que se excusó conmigo, lo invité también al doctor Batule. Y creo que el otro día sin querer lo golpeé un poquito, pero nosotros cuando tenemos la autoridad, ¿ya está listo? ¿Listo? 8 minutos? Bueno, tenemos la obligación de decirle, pero lo decimos con respeto, ¿no? Necesitamos más controles laborales, necesitamos más funcionarios que se jueguen por la gente, y no funcionarios cobra sueldo que únicamente le interesa cómo hacen la guita los 4 años de gestión del gobierno que esté de turno, y después han hecho la guita, se van tranquilos a la casa, tratando de un buen porvenir y aseguran algún negocito por ahí, o capaz que entran en el ñoqui del otro gobierno. Entonces nosotros tenemos la obligación y de recordar, de rememorar lo que hizo el andariego y tratar de imitar, volver a ese ascenso donde los trabajadores, donde los líderes sindicales, que hay varios que se jugaron, hay varios que entregaron, cómplices con la CGT, entregaron a otros compañeros, pero es otra historia. Nosotros tenemos que ver instar a los compañeros para que siga esa lucha, seguir creciendo, engrandecer los convenios colectivos de trabajo y bueno, y sobre todo asumir con el rol que nos toca realmente de defender a los trabajadores, nuestra provincia y a nuestra patria. Gracias compañeros. No se vayan. Bueno, como decían los que me antecedieron, ¿qué vamos a hablar de Felipe si ya dijeron todo y es más? Contaron lo que no tenían ni idea. La verdad que para nosotros es emocionante, porque cuando empezamos a ingresar en lo que es el sindicalismo y en lo que es conocer nuestros derechos rurales, nos dimos cuenta que había una historia, y en esa historia hubo muchos luchadores, muchos. Lamentablemente quedó la UATRE representando al trabajador y a la trabajadora rural, y la verdad que es una organización sindical que nunca nos representó, no nos representa y sabemos muy bien que no nos va a representar. Pero lo que sí quería recalcar al leer el libro, agradecer a Marcelo por lo que hizo, por la investigación y conocer el libro. Cada vez que leíamos esas páginas, recuerdo que estábamos con Ojeda, el secretario general, y nos sentíamos identificados por lo que decían en esas páginas. Porque cuando decía que recorría cada una de las fincas, cada lugares, regiones rurales, recordaba y le decía a Ojeda, mirá, es lo que nosotros hacemos ahora. Cuando explicaba la lucha y el proceso y lo que pasó con él, también dijimos, mirá, también nos pasa lo mismo. ¿Pero por qué?
Porque cuando nosotros ingresamos a pelear el derecho rural, al entender que era un sindicalismo y al comprender la historia y al saber la lucha del movimiento obrero, nosotros nos quedamos fuera de esos derechos. Cuando empezamos a hablar de aguinaldo, vacaciones pagas, liquidaciones de sueldo, nos quedamos fuera de esos derechos. Cuando los compañeros que me antecedieron hablaron de que cuando lucha uno, cuando empieza a hurgar poderes, y más el sector rural, nos condenan, nos acusan, nos denuncian, mienten, el famoso Laufer, que sale la palabra y logré entenderla hace muy poco también, que significa. Entendí, porque no ha pasado a nosotros en algún momento, porque hemos tenido una lucha, porque empezamos a aparecer, porque esos 4 años de gobierno macrista a nosotros nos dio la oportunidad de dar a conocer una organización sindical paralela al sindicato que realmente no representaba al trabajador y a la trabajadora real. Cuando empezamos a pisar callos, a molestar, a hurgar, a codear, a empezar a levantar la voz, a entender que éramos iguales, que no teníamos que agachar la cabeza, que teníamos derecho, que lo podíamos reclamar, que antes le teníamos miedo a la patronal y ahora lo peleábamos y le decíamos que nos tenían que pagar los derechos y que nosotros como sindicato íbamos a la finca a capacitar, a hablar con los trabajadores, te condenan, te maltratan. Cuando nosotros, por lo que nos pasó, porque todos saben lo que nos pasó, por lo que nos pasó a nosotros, cuando esos 4 años que logramos posicionarnos como organización sindical, que realmente veníamos de abajo y somos trabajadores rurales para defender nuestros propios derechos, cuando nos pasó lo que nos pasó, sinceramente, senadores, ministros, intendentes, diputados, concejales, el político se hizo a un lado de nosotros, se corrió, se fue. Jamás nos llamaron para preguntar si era real o no nos dieron la oportunidad de explicar. Cuando fuimos candidatos, porque llevamos una candidata, cuando lo llevamos a esa candidata, y perdón que hable de política, pero cuando ingresé a la organización me dijeron que todo es política, así que por eso lo estoy diciendo. Cuando llevamos a esa candidata, cuando posicionamos y mostramos que había el sector rural, el de abajo, podía ocupar esos lugares, nos castigaron. Cuando no nos faltó mucho para ganar, nos castigaron. Cuando el trabajador no tenía dónde sentirse, dónde ir a reclamar, dónde buscar, dónde retener una escala salarial, dónde conocer sus derechos. Y cuando hubo una organización sindical que sí lo hacía, la castigaron, la maltrataron. ¿Qué es lo que lograron hacer? Fortalecernos, compañeros. Fortalecernos. Porque una vez, hablando con uno de los sacerdotes, de los curas de Opción por los Pobres, y le pregunté, ¿por qué cuando vas haciendo las cosas bien y realmente querés cambiar la realidad trágica que viven, pasa esto? ¿Por qué le agarra a uno miedo y temor de querer estar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hace Cristina o Milagros Salas para recibir tantos golpes y estar como están tan fuertes? ¿Saben lo que me respondió? Yo fui a ver a Milagros Salas. Y hablando con Milagros Salas, me dijo, yo estuve a punto de ahorcarme.
por la depresión, por la situación. Terminamos castigando a personas que luchan, que defienden, que realmente quieren cambiar esta situación. Nos terminan sacando. Que es lo que hicieron por mucho, con la Patagonia Rebelde. ¿Se acuerdan que los acribillaron a los trabajadores cuando venían por velas o por 100 pesos en aquellos años? Cuando Felipe Burgo empezó a recorrer las fincas, a mostrar, a visibilizar un sector rural, al campesinado y al trabajador y a la trabajadora rural, recorriendo las fincas, recorriendo los barrios, recorriendo el país, y no solo el país, sino internacionalmente se fue mostrando. Cuando el compañero decía que Ragone era uno de aquellos que había puesto a un trabajador, a un militante, a un luchador para ocupar puestos, para que nos representara, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en la política, en la provincia? Y capaz que los que están acá adelante, que ya vienen militando hace muchos años, entienden. Pero capaz que los compañeros que están ahí atrás, que están empezando, que están conociendo, es importante saber que la política y que a este gobernador que tenemos hay que sacarlo. Y la única forma de poder hacerlo y sacarlo es que nosotros tengamos conocimientos, entendamos nuestra lucha y la peleemos. No puede ser, y voy a criticar, me encantó la nota de página 12, me encantó, fue muy buena la nota de página 12 que salió hoy. Solamente voy a criticar algo. No nombro. Nada, un pequeño detalle chiquitito. No nombró. No nombró ATRES, no nombró FETAM, no nombró a la CTA, no nombró ninguna de las organizaciones de derechos humanos, no nombró a nadie. ¿Quién lo hizo? Ahora, yo les puedo asegurar que si el acto de Felipe Burgo, que obviamente no lo iba a hacer, pero lo hacen, los que están ocupando la política ahora, aparecía el nombre y apellido de dónde y hasta el lugar donde vive. Exactamente. Pasa eso y sigue pasando. Entonces nosotros hacemos esto, homenajear a un luchador, porque es el caminito que nosotros vamos a seguir. Y no solo hacemos esto, sino que ustedes nos conocen constantemente. Estamos haciendo los 365 días del año, laburando, militando, luchando, para mostrar que hay una organización sindical realmente que defiende al trabajador y a la trabajadora rural. Hay una organización sindical de personas ignorantes, como nos dicen, sin títulos, que empezamos a ocupar lugares y que vamos a llegar a esos lugares en la política también, para empezar a firmar aquellas resoluciones, aquellos derechos que nosotros venimos exigiendo hace muchísimos años. No voy a hacer historia porque la verdad que me falta muchísimo. Toda mi vida desde muy chica lo único que hice fue trabajar. No es que estuve en mi familia, mi mamá me hablaba de Evita porque le llegaban los zapatos a la finca donde vivíamos y la ropa para poder vestirnos. Pero es importante que todos nosotros los que estamos acá y los compañeros que ocupan lugares importantes en la política nos unamos. Como decía acá mi compañero, invitamos a un montón de sindicatos, invitamos a un montón de organizaciones, pero no vinieron porque no entienden la lucha que tiene la organización de ATRES, porque no quieren entender, porque aunque nos quisieron tirar, maltratar y golpear, seguimos. Cuando pasó lo que pasó, sinceramente muy pocos llegaron a preguntarnos qué nos estaba pasando, o a acompañarnos en la lucha, o apoyarnos. Entonces, como Felipe Burgo, que lo tenemos acá, luchó, peleó,
Nosotros lo vamos a hacer en cada una de las fincas, en cada uno de los parajes, en cada una de las provincias, en nuestro país, y si es posible irnos internacionalmente a otros países para recorrer y llevar la pelea, la vamos a hacer. Porque es lo que nosotros llevamos en nuestra espalda. Porque es el peso de nuestros viejos que se murieron sin derecho. Porque son nuestros abuelos que no se pueden jubilar. Porque son nuestras embarazadas que no tienen ninguna ayuda económica laburando en blanco. Porque son nuestros hijos que no pueden tener educación si nosotros no peleamos. Muchos de nuestros hijos no conocen de la nieve, no conocen del mar. Nosotros vamos a pelear. ¿Ya dónde? Gracias. Nosotros vamos a dar la pelea. Pero antes de terminar, yo quisiera decir algo que Felipe Burgos dijo. Una nueva vida, una mayor justicia, donde la riqueza del país se distribuya más equitativamente, donde haya verdadero respeto por la persona humana y donde el campesino deje de ser objeto de marginación y pase a ser actor-factor decisivo en la vida de los pueblos. No solo el campesino, sino los trabajadores y las trabajadoras rurales de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, por último, vamos a invitar a que dirija unas palabras Blanca Melina Lescano, secretaria de Derechos Humanos de la Sociedad Autónoma de Salta, de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, dentro de la Mesa de Derechos Humanos, y también es miembro de la Asociación Miguel Ramón. Bueno, gracias. Bueno, esa es mi bandera. Detenidos desaparecidos. Lamentablemente me retiré un momento porque estamos reunidos las organizaciones de derechos humanos y el Comité de Prevención de la Tortura, que ya se han retirado muchos, desde las 5 de la tarde hoy, para ver ese decreto maligno que hizo el gobierno de la provincia de Salta, para ver qué hacemos desde nuestras organizaciones. Es por eso que un poco hubiera querido, como habló Nora al comienzo, somos personas mayores, hablamos a los jóvenes, pero yo cumplí 79 años, o sea, llevo 60 años de militancia. Y esta militancia lleva, aunque no lo conocía Felipe Burgos, ya todo lo que tenían que decir. Me parece extraordinario la investigación que hicieron sobre la vida de Felipe Burgos, pero quería poner en ese contexto de la lucha de mi generación. El contexto de la lucha de mi generación, esa de los 60 que hablábamos. Porque da la casualidad que esos 60 era el golpe de estado de Onganía, que después fue la LUCE, y tuvo rebeliones populares en todo el país. No solo en Salta, en Tucumán, en Córdoba, y hablamos del mayo del 69, con el Cordobazo. Y en ese contexto es que Felipe Burgos se formó, como tantos otros de nuestra generación, hombres y mujeres, muchos de ellos detenidos desaparecidos y algunos muertos. Y muchos de los juicios en distintos lugares del país. Yo soy un poco una obsesiva de poner fechas y poner acontecimientos, porque eso nos da el contexto de por qué ocurrían las cosas que ocurrían. Nuestra generación vivió en golpes de Estado. Y muchos de los que quizás tengan ganas y pertenezcan a mi generación saben que vivíamos en golpes de Estado. Y el golpe de Onganía, del 66 al 72, precisamente fue cuando se empezaron a formar y la rebelión que hubo y revoluciones en todos los ámbitos. La Iglesia con los curas del tercer mundo, cuestionando la jerarquía eclesiástica que había abandonado a los pobres. La CGT, que también fue cómplice un poco del organiato que formó la CGT de los argentinos. Y es así
que va en la rebelión de los estudiantes. Por primera vez, lo que fue esas rebeliones era obreros y estudiantes unidos y adelante. Por primera vez, los estudiantes entraban a las fábricas y de las fábricas venían a las asambleas de estudiantes. Y es así que se produce esa gran rebelión que fue la del 69 y se continuó, se significó la caída de Onganía, pero siguió la lucha. Y con la lucha vino la masacre de Trelew, los fusilados de Trelew, de los cuales hace poco hemos rendido homenaje a Ana María Villarreal de Santucho. Y ese contexto político es el que vivía esta generación. Y de pronto hay una salida democrática que mucha gente provocó la gran discusión interna de los movimientos políticos, sociales, gremiales, etc. Si se salía de la clandestinidad o no se salía de la clandestinidad, si a quienes perseguían, a quienes no perseguían. Tal es así que Salta se le interviene por subversiva. No era otra forma, era subversiva, junto con Buenos Aires, con Mendoza y otras provincias. Eran subversivas, la universidad era subversiva. Y ahí empezaron a llevarse gente en el año 74 de sacarla de las casas. Y muchos de ellos hoy son desaparecidos. Ese es el contexto que se estaba viviendo en Salta y en el país, y en América Latina, porque estaba precisamente el golpe de Estado de Chile, que nos tocó tan de cerca, y el Plan Cóndor. Entonces es importante para las nuevas generaciones tener ese contexto, porque no ocurrían solamente las cosas en Salta. Salta, como el resto del país, vivía las consecuencias del golpe de Estado y además del estado de sitio que Isabel Perón firmó en el 74. Y después en el 75, la Cámara de Senadores y Diputados, con Ítalo Nuber, hicieron el decreto de exterminio de la subversión, que fue darle la puerta abierta a los militares y a las policías provinciales para que entraran en cualquier momento y se llevaran quien quisieran llevarse. Ese es el contexto que se estaba viviendo en ese momento, antes del golpe de Estado, que había que limpiar de militancia de todo tipo. ¿Pero qué planteaba esa militancia? Planteaba una revolución, porque se contagiaron de todas las revoluciones que ocurrieron en el mundo en ese momento. Planteaban la revolución que tenía que ser un cambio social profundo. Hablaban de socialismo. Esa generación con la cual se terminó, en definitiva, por eso es que después del golpe militar, de los detenidos desaparecidos, todavía, ¿qué pasó en el 74 y 75? Fue el operativo Independencia. Salta estuvo dentro del operativo Independencia y nadie quiere hablar de lo que significa el operativo Independencia. Y eso precisamente, esas omisiones y esos silencios hacen que queden vacíos históricos para las nuevas generaciones. Y la memoria tiene que ser entera, completa, con todos los elementos necesarios para que las generaciones jóvenes sepan cómo lucharon. Y no era solamente la palabra, no era solamente la organización, también algunos grupos decidieron tomar las armas. Muchas de las generaciones jóvenes convirtieron en movimientos guerrilleros. Entonces, ese 75, 76, de terminar la subversión, significó liquidar toda la existencia en el país. Mi padre lo secuestran en Santiago del Estero, abogado, precisamente unos días después de Ragones. ¿Por qué lo secuestran en Ragones si ya lo habían sacado del gobierno? Porque la gente que se convierte en desaparecido era la gente que no tenía que estar nunca más. Había que crear en la población la idea de nunca, digamos que el desaparecido no está, no existe. Y había que crear el miedo a la resistencia. El miedo para que la gente, miedo que llega hasta el día de hoy. Porque si no, no estarían teniendo gente que habla del negacionismo. Negar hasta del golpe de Estado, negar los juicios, negar de tantas cosas. Entonces, esa situación del operativo Independencia, aún hay causas abiertas y tumbas sin destapar.
mirando solamente para otro lado. Y eso es lo que en la memoria, nosotros acá hemos presentado una ley que se llama la ley de la memoria, precisamente para que las nuevas generaciones puedan llegar a los archivos de la memoria, puedan tener documentación, pero no solamente por memoria y por hacer actos recordatorios, sino para retomar las banderas de lucha, porque el sometimiento que están viviendo los pueblos latinoamericanos es tanto igual o peor de aquella época. ¿Y qué pasó con las generaciones nuevas? Las generaciones que tuvo miedo, ¿no es cierto? No podemos hablar de política, no podemos hablar de revolución, no podemos hablar de socialismo, no podemos hablar de muchas cosas, se fue quitando de nuestro lenguaje, olvidando figuras. Y hoy me parece increíble que toda una generación retome esto, porque retomando una figura como lo que estamos recordando, ¿no es cierto?, significa retomar la lucha, retomar las banderas, pero además tenemos que no tener miedo, que es lo que se metió y lo que logró los procesos militares. Y así nos secuestran a Ragones, secuestran tanta gente. Y después del 76 al 83, ¿no es cierto?, tuvimos una población paralizada. Y las generaciones de nuestros hijos, ¿qué van a saber si en las escuelas no se dice nada de todo lo que pasó? Entonces, eso es lo que yo quiero, de alguna manera, de todo lo que han dicho, que no voy a entrar en describir la figura y todo lo demás, que me parece que salta, yo no soy salteña, vengo de otros lados, que precisamente Salta tiene que retomar esas banderas de lucha. Y es muy importante también, los organismos de derechos humanos estamos permanentemente y nos dicen, siempre están defendiendo a la gente de la calle, a los delincuentes, a los planeros, a los manteros, etc. Bien. Bueno, ahora es necesario que las nuevas generaciones, por eso esta bandera, que llevo hace muchos años en la calle, acompaña muchas luchas. Incluso soy hace muchos años secretaria de Derechos Humanos de la CTA, desde la época de David Buenaventura, ¿no es cierto? Y ahí estoy poniendo en las nuevas generaciones que esa memoria tiene que ser una memoria, que no solamente sea la lucha por el salario. Y por eso voy a decir 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Felipe Burgos presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos dando por finalizar este acto. Hay muchos compañeros y compañeros que tienen una hora de viaje a Rosario Lerma, a Campo Quijano, a la Merced, así que reconocemos ese agradecimiento, compartan este acto, así que muchas gracias por venir, gracias a los compañeros, a los invitados.